Yo creo que era la necesidad de poder combinar el tema meramente comercial con un tema más de corte artístico. Esto frente a otras motivaciones como el hecho de vivir en una zona que tiene tanto que contar y que realmente estaba tan abandonado de esa perspectiva. No se sabe de antecedentes, por ahí en el año 20, alguna persona que empezó a hacer algunos documentales como es Antonio Bon, pero más que eso no se conoce. En la zona de Iquitos no hay ningún tipo de actividad que sirva como referente para continuar. Entonces había una necesidad y esta generación quería empezar ya con esta movida que obviamente nos estaba dejando a nivel de tiempo, ¿no? Ya en Perú veíamos otras manifestaciones a nivel provincial y la selva de la zona amazónica no tenía ningún referente. Había que hacerlo y teníamos esa inquietud. Es por eso es que se empezó a descubrir el tema, en primera instancia de una manera ver qué sucede, muy experimental, y poco a poco ya con mayor seriedad y con la intención de obviamente empezar y seguir en adelante, ¿no? Dos en realidad, ¿no? El primero que se llama Lima, que es un corto que trabajamos con otros productores en Iquitos, que tiene 20 minutos de duración, que fue digamos el primer trabajo en donde un poco empezamos de un punto cero a un punto inicial. El siguiente corto que se llama Del otro lado, que es un trabajo de 10 minutos que un poco nos permitió pulir los primeros grandes errores que se cometieron y darnos cuenta un poco de qué es ese tema y interesarnos por seguir en la onda autodidacta, de seguir mirando tomos, mirando libros, preguntando gente, viendo películas, que creo que es una gran escuela para las personas que no tenemos la posibilidad de estar cerca a escuelas, a institutos que te formen en el tema. Y finalmente el Chuyachaki, que es el primer proyecto real en donde hemos trabajado preproducción, producción como tal, rodaje y postproducción, y hemos un poco intentado acercarnos en lo posible al tema de la técnica de hacer cine. Ok, el Chuyachaki es la historia de 7 jóvenes universitarios que están por graduarse y van a hacer el trabajo final, que es recolectar unas muestras específicas que hay en una zona tropical específica. Ellos al arribar a esta zona, que obviamente era desconocida y que era un poco lejana, se encuentran con este ente y empiezan a suceder una serie de eventos dispersos y diferentes que van llevando a la situación a un tema de deformación de la realidad y en donde hay un final pues inesperado realmente, ¿no? Es el preciso momento en donde mito, realidad se conjugan y empieza a jugar un desorden psicológico en cada uno de ellos, terminando con algo realmente inesperado. La etapa de investigación duró más o menos 2 o 3 meses. En lo personal me animé a hacer viajes a Madre de Dios, me animé a hacer viajes a Tarapoto, a Pucallpa, para averiguar más sobre el mito del Chuyachaki y por entenderlo de mejor forma, ya que no hay muchos tomos, no hay libros, no hay ningún material como antecedente donde te explican en su gran dimensión el tema, ¿no? El boca a boca es lo que mejor funcionó. En ese sentido se ha recogido múltiples acepciones del mito y se ha terminado entendiendo que el verdadero Chuyachaki depende de quién lo cuente. Y la mitología y la leyenda funciona así definitivamente. Hay miles de versiones en toda la Amazonía que se han tejido alrededor del Chuyachaki. Tras esta complicación, lo importante era ver cuáles eran las características que se repetían. Entonces nos dimos cuenta que la característica más importante es el hecho de tener los pies desigual o el hecho que cojea y la capacidad que tiene de mutarse o de transformarse en un ser conocido para errarte. Estos dos temas se presentan y son así en las diferentes versiones que se han escuchado en toda esta pericia por la zona amazónica. Tras esto se armó el guión y se hizo para un casting para ver qué había. Iquitos como ciudad no cuenta con ningún antecedente de escuela de teatro, escuela de actuación. Había que ver quién lo hace bien porque sí. Entonces en ese sentido hicimos un casting bastante amplio, fueron como 150 personas, de los cuales determinamos que 15 no actuaban bien, pero sí podían ser interesantes como perfiles propios. Eran ellos personas interesantes para mostrar. Entonces a estas 15 personas le metimos en un proceso de preparación con uno de los pocos o el único director de teatro de Iquitos para que no actúen ni interpreten, sino puedan ser ellos mismos con cámara, con gente de producción, puedan tener la naturalidad que se ha tratado de conseguir en el proyecto. La guionización se terminó adaptando a estos perfiles de las personas que habíamos encontrado. Determinamos de los 15 quiénes iban a ser los 7 que entran dentro de la historia.
y empezamos todo el proyecto de la planeación a la par también de lo que va a ser el rodaje. Ahí vino lo más complicado, creo, del proyecto, el hecho de buscar financiación, el hecho de buscar apoyo a un proyecto que no tenía antecedentes, como lo repito, y a un proyecto que no tenía ningún tipo de posibilidad, se podría decir, que sonaba locura en realidad en la zona amazónica. Topar las puertas de empresarios, de amigos y decirles, ¿sabes qué? Queremos hacer una película, era casi un chiste, en realidad había mucho escepticismo, las puertas se cerraban una tras otras, y no es cliché, es verdad, y había que hacerlo pues con coraje y nada más. Comprometimos a algunos amigos que tienen empresas en apoyos logísticos, logramos juntar algo de plata también en una célebre chanchita. Hicimos porque no había que pedir pues muy poco, ¿no?, para poder hacer el tema, entonces era una chancha muy sacrificada, pero había que hacerlo, yo creo, por el objetivo, por la visión de poder empezar a hacer cine. Entonces yo creo que más lo que significó más lo que permitió realizar esta producción ha sido el coraje de la gente que pudimos conseguir y hacer que se metan en la visión de lo que queríamos empezar y lo que teníamos que hacer, porque ya teníamos la obligación, nos veíamos obligados a empezar a hacer cine en la Amazonía, porque si no esto se podía suspender por mucho tiempo y ya no era una opción. Entre dinero y entre apoyo valorizado, promedio de 65.000 soles, más o menos. En ese sentido, con lo que había, armamos la producción, logramos reclutar 55 locos amazónicos también que se metieron en la onda de hacer cine, que es un grupo aparentemente amplio, que para nosotros era chico en ese momento, pero ahora viendo la realidad del tema es bastante en realidad, ¿no? Entonces un poco ahí el desconocimiento. Esta cantidad de gente se preparó y se capacitó porque tenía conocimiento básico muy nulo en las diferentes áreas que se necesita para la realización del film. Preparamos a las personas que van a estar en sonido, en fotografía, con la gente que va a manejar el equipo de iluminación, a la gente que va a manejar, bueno, solamente el que hacía cámara tenía cierta experiencia en cámara, la gente que va a hacer code, trabajamos el tema de audio como se debía trabajar. Entonces esmeramos mucho en conseguir que se cumpla con lo mínimo necesario para hacer este proyecto. La otra parte de producción también se armó con bastante esmero, el tema de la parte de alimentación, de la parte de logística, de la parte de cuidado de almacenes. Se montó toda una empresa que terminó sorprendiéndonos a nosotros mismos también por lo bien organizado y grande que se sentía. Y nos metimos en la incursión de ir a Río Momón, que es un río que está aproximadamente a 40 minutos del puerto Iquitos, por río. Ahí es cuando se dio el rodaje por 5 días, no se concluyó con todo el itinerario, estaba muy apretado, definitivamente no teníamos la experiencia previa. Yo creo que todo se iba manejando bajo autopresiones. Nos dábamos tiempos límite en el sentido de que tenemos que conseguir hasta esta fecha todo y con lo que hay nos vamos. Era un poco eso, ¿no? Una fecha fija, digamos. Exactamente. Y bueno, por coincidencia, por las diferentes actividades de todos, cayó Semana Santa del 2006 y había como que 4 días donde podíamos rodar. Era la única fecha calendario en el año donde podíamos ir y tomarnos reales alejamientos de nuestros trabajos o de nuestras ocupaciones. Y era esa la fecha. Y había que llegar a esa fecha como sea. Entonces esa fue la presión para ir buscando, arañando y consiguiendo las cosas. Finalmente un día antes no teníamos todo, así que funcionó ahí ya quién tiene en su casa esto, tú ya ven, trae. ¿Quién tiene una olla? Yo tengo una olla. ¿Ya quién tiene esto? Ya apareció un campamento Boy Scout por ahí. Pero había que seguir con el tema. A nivel conseguir, lo más complicado yo creo que ha sido los generadores eléctricos. Teníamos que llevar generadores eléctricos de 10.000 watts, que era toda la iluminación que usamos, y eran gigantescos, y nadie los tiene en su casa como quien tiene un pisapapel. Era bien complicado ese tema. Complicar también el transporte para los 50 personas por río. Tuvimos que ver cómo transportar tanta gente, se necesitaban lanchas de grandes capacidades. Conseguir dónde dormir en el lugar, porque el lugar solo tenía una casita que si subían 4 se caía, que es la casa que se ve en la película, y el resto era selva tal cual, o sea, no había otra cosa más. La opción era llevar carpas, o la otra opción que finalmente hicimos era llevar 2 lanchas que conseguimos de milagro, con camarotes, hamacas y todo ese tema, tal como se viaja por la selva. Conseguimos, claro, las de Pantaleón, conseguimos 2 lanchas de estas, ¿no?, que son gigantescas, y ahí podemos estar ahí en la noche, ¿no?
Incluso una de ellas que nos dio una ONG también de Buenos Patas, era genial porque era todo lujo esa lanchita. Era una lancha donde van los patas de ONGs a hacer investigaciones en la selva y tenía aire acondicionado, tenía equipo electrógeno. Yo tenía una oficina que parece que era del que movía como director, me dieron una oficina de la gente de producción, que era alucinante, o sea, era mejor que la oficina en mi oficina, ¿no? Entonces yo estaba, pero como que con cierta alegría ahí, ¿no? Que era realmente lo único cómodo, porque comer 5 días lo mismo era bien complicado, ¿no? Todos los días estaríamos con Portola porque no conseguimos más insumos. La persona que nos auspició de la barrotera nos dijo, solo tengo esto, y era lo mismo, ¿no? O sea, por ahí un panadero nos dio también pan para matizar, pero sinceramente... ¿Qué les dio? ¿Quién? ¿Qué cosa les dio la barrotera? La barrotera nos dio tallarines en cantidad y portolas en cantidad, ¿no? Entonces era lo que había. Por ahí ya uno matizó con huevillos y otra cosa, ¿no? Pero eso no era lo importante, pues en realidad, y todos nos entendemos, lo importante era la locura de hacer el proyecto y sobre todo de ver qué va a salir, ¿no? Qué va a resultar. Entonces realmente lo que menos importaba era dormir bien o comer bien, lo que importaba era rodar y tratar de sacar el mejor resultado de este proyecto.